Bendiciones. Nuevamente un privilegio el poder estar en este momento tan especial de meditación de la palabra del Señor en tiempos, por más decirlo, en tiempos cruciales para nuestras vidas, para nuestro llamado como hijos de Dios. Porque cada día el Señor tiene nuevas misericordias, pero propiamente necesitamos aprender a través de la palabra del Señor lo que nos corresponde hacer. He concebido siempre que hay personajes dentro de la palabra del Señor que han impactado mi vida, en el sentido de que tienen una manera de ser al principio fuera de lo común en sus momentos, pero qué maravilloso es darnos cuenta que cuando tienen un encuentro con Dios, propiamente en este caso con Jesús, su vida es transformada propiamente. Y llega un punto que para mí es esencial, que encuentra, por decirlo de esta manera, el propósito de su vida, la razón de su vida, vive en plenitud, no exento de pruebas, de conflictos, de situaciones, de momentos difíciles, pero todo el tiempo está seguro de su propósito en esta tierra. No me canso también de declarar que no estamos en esta tierra por casualidad, que no somos causal de un accidente o de un descuido, sino que ciertamente desde que el Padre nos puso, como dice la palabra, lo que le dice Jeremías, desde que te puse en el vientre de tu madre te conocí. Sabemos nuevamente que ninguno de los seres humanos que vivimos o habitamos en esta tierra nacimos por casualidad. Todos y cada uno y cada una tenemos un propósito, sobre todas las cosas, para conocer de Dios y para glorificarle. Hay algo maravilloso en esta tarde, y Dios me ponía en su momento, sentía del Señor, estudiar en parte la vida de Saulo, que posteriormente sería Pablo, y esa transformación, deja de ser Saulo para ser Pablo. El hombre Saulo con propósitos terrenales, desviados de lo que es correcto, de lo que es justo, de lo que es bueno, y pasa a ser Pablo, el que es guiado siempre por Dios, por su Espíritu Santo, el que nos legó realmente mucha sabiduría y dirección de parte de Dios. Pero si aprendemos algo o estudiamos algo en esta tarde acerca de Saulo, nos dice la historia de él. Saulo de Tarso, un ciudadano romano nacido en Tarso de Cilicia, era un ferviente fanático del judaísmo y perseguidor a muerte de los cristianos. Mira su currículum. Nuevamente, Saulo de Tarso, un ciudadano romano nacido en Tarso de Cilicia, era un ferviente fanático del judaísmo y perseguidor a muerte de los cristianos. Tal era su odio por estos que Saulo se presenta ante las autoridades judías, el sumo sacerdote y el consejo de ancianos, y pide cartas que le permitan viajar a Damasco para llevar atado a Jerusalén a cualquier hombre o mujer que perteneciera a Cristo, a fin de que fuera castigado. Mira qué tremendo entonces el historial de Saulo. Propiamente en Hechos capítulo 7, versículo 57 en adelante, nos narra ciertamente y nos confirma, ¿sí?, acerca de la actitud de Saulo en ese entonces. Escucha esto. Hechos 7, 57 en adelante. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad, le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. ¿De quién estamos hablando? De Esteban. Esteban, que está exhortando en su momento al pueblo, y como dice, los líderes entonces se taparon los oídos y arremetieron a una contra Esteban, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon, y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Hechos capítulo 8, versículo 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén,
y todos ellos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Mira qué impactante entonces la vida de Saulo. Está convencido que sus actitudes y sus acciones son correctas. Realmente me hago la pregunta, ¿con quién deseaba entonces íntimamente quedar bien? ¿Con los jueces? ¿Con los sacerdotes? ¿Con el pueblo en sí? ¿O con algo que estaba dentro de su ser? Porque dice la palabra que de la abundancia del corazón habla la boca, y lo digo de esta manera: de la abundancia del corazón generan las acciones. Entonces me preguntaba en este caso, ¿sí? Dice nuevamente Hechos 8, y Saulo consentía en su muerte, y en aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero mira lo que pasa ahora en el libro de Hechos capítulo 9 versículo 20 al 23. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios, y los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Mira qué impactante, literalmente qué cambio de Saulo, sus acciones, sus pensamientos, por el que ahora reconoce que Jesús es el Hijo de Dios y está hablando y exhortando acerca de él. ¿Y qué pasaba entonces? Mira, la gente realmente se confundía. Dice la palabra: estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba Jerusalén a los que invocaban este nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando, mira qué palabra maravillosa, demostrando que Jesús era el Cristo. Un cambio radical en la vida de Saulo. Qué maravilloso saber que algunos de los cristianos podemos dar ese testimonio de ser personas sin sentido en su momento, sin cordura en su momento. Venimos a ser hijos de Dios que le conocemos y pasamos de ser, por decirlo de esta manera, perseguidores, ¿sí? Y personas difíciles, a ser realmente aquellos que somos llamados y llevados por Dios con sus propósitos. Hay un cambio radical en su momento, y aún la gente en su momento se asombra, ¿verdad? ¿Qué le pasó? Le decían en su momento: ¿qué te pasó? Yo le decía: Dios lo hizo. Porque conocían mis antecedentes, vicios, pleitos, contiendas y muchas cosas más. Y llega ese momento en que comienzo a caminar de acuerdo a la voluntad del Señor, a dejar de hacer todo lo que hacía, y la gente se asombra. Y en este caso, vamos a ese punto nuevamente con Saulo, que ahora está compartiendo y predicando la palabra de Dios. Mira esto. Dice: pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Qué maravilloso es pensar que aquellos que realmente se someten a Dios y se sujetan a la voluntad de Dios son realmente transformados. Dejan de ser quienes eran para ser y vivir de acuerdo a la voluntad del Señor. Esto es sorprendente. Pero ahora veamos bien cuál es la explicación que Saulo, ahora Pablo, da acerca de ese cambio, de esa transformación. Hechos capítulo 22, del versículo 1 en adelante. Escucha esto. Varones, hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante ustedes. ¿Quién habla? Pablo. Hechos 22, del versículo 1 en adelante. Varones, hermanos y padres, oigan ahora mi defensa ante ustedes. Y al oír que les hablaba en lengua hebrea, guardaron silencio, y él les dijo: yo de cierto soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero criado en esta ciudad,
instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo son todos ustedes. Versículo 4. Perseguía yo este camino hasta la muerte, y prendiendo y entregando en cárceles a hombres y mujeres, como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén también a los que estuvieran allí, para que fueran castigados. Versículo 6, Hechos 22:6. Pero aconteció que yendo yo, al llegar cerca de Damasco como a mediodía, de repente me rodeó mucha luz del cielo, y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se apartaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Y dije: ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo: levántate y ve a Damasco, y ahí se te dirá lo que está ordenado que hagas. Y como yo no veía a causa de la gloria de la luz, llevado de la mano por los que estaban conmigo, llegué a Damasco. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Y él dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo, y oigas la voz de su boca, porque serás testigo, mira esto, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció, vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis. Y le vi que me decía: date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije: Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti. Y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte. Y guardaba las ropas de los que le mataban, pero me dijo: ve, porque yo te enviaré lejos a los gentiles. Mira realmente cómo narra Pablo su vida anterior, cómo vivía, lo que hacía. Qué maravilloso en su momento poder analizar y tener ese testimonio de una vida pasada, llena de conflictos, llena de temores, de vicios, de desórdenes. Pero en el momento que se recibe a Jesús como Señor y Salvador, en el momento en que se empieza a discernir, a escuchar, a entender y poner por obra la palabra del Señor, la vida literalmente cambia. Y qué maravilloso, porque lo que dice Pablo en su momento es: ¿qué le cambió la vida a Saulo? El ver las consecuencias de lo que hacía. Vean qué triste es que en su momento los que no le conocen, cuyo corazón está endurecido, actúan de manera pecaminosa sin mayor conciencia. Todo está bien, todos lo hacen y hay tantas excusas y pretextos. ¿Sabes? Realmente, para que un ser humano cambie de ser un hombre común a un hijo de Dios, se necesita el reconocer y tener un encuentro real con Jesús. Mira qué maravilloso, porque Él le dice: yo tenía estos propósitos, yo actuaba de esta manera, pero al momento que tengo ese encuentro con Jesús, el Hijo de Dios, mi vida cambia, mi vida es transformada. Y mira lo que dice también: al momento que él, y lo dice el versículo 7, y caí al suelo y una voz que me decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Yo respondí: ¿quién eres, Señor? ¿Quién realmente podía doblegar a Saulo? Sino solamente Jesús. Qué maravilloso es saber que solamente va a ser doblegado nuestro espíritu, el orgullo, la vanagloria y todo lo demás, solamente al tener un encuentro real con Jesús. De otra manera, puede tenerse actitudes religiosas superficiales, sepulcros blanqueados, dice la palabra. Pero realmente, ¿cuál es nuestra actitud? Realmente, ¿cómo actuamos? ¿Hemos cambiado? ¿Hemos sido transformados? ¿Realmente nacimos de nuevo? Y mira lo que él dice: ¿quién eres, Señor? Primero reconoce el señorío de Jesús. Y me dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues.
Y los que estaban conmigo vieron la luz y se espantaron, pero no extendieron la voz que hablaba conmigo. Y le dije, mira qué maravilloso, ¿qué haré, Señor? Sabes que el Espíritu que mora en nosotros, porque el ser humano, lo hemos entendido de esta manera, somos espíritu, alma y cuerpo. Nuestro espíritu desde toda la vida, desde que nacemos, tiene el anhelo de tener un encuentro con nuestro Padre Celestial. Y al momento de tener ese encuentro se le reconoce, mira esto, como Señor. Y mira lo que le dice, ¿qué haré, Señor? Qué maravilloso nuevamente que el ser humano solamente puede ser doblegado en su orgullo, en su espíritu, malos hábitos y malas costumbres. Puede ser confrontado literalmente solamente por Jesús. Un encuentro con Jesús. Mira, esto es maravilloso, porque le dice, ¿qué haré, Señor? Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco y se te dirá lo que está ordenado que se haga, que hagas. Mira, qué maravilloso es saber que al igual que pasa en este momento, ¿sí? Dios pone al lado de este varón un hombre llamado Ananías, dice la palabra del Señor. Versículo 12. Entonces uno llamado Ananías, varón piadoso, según la ley, que tenía buen testimonio de todos los judíos que ahí moraban, vino a mí y acercándose me dijo, hermano Saulo, recibe la vista. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y miré. Y mira, he allí el enunciado de su propósito. Y él dijo, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca. Mira qué maravilla, dice el Señor, el Dios de nuestros padres te ha escogido. Qué maravilloso llegar a ese momento de un encuentro con Dios a través de Jesús y saber que tenemos un propósito en esta tierra. ¿Cuántos en su momento nos habíamos dado por vencido, que ya no teníamos una razón para vivir? A pesar de haber conseguido tantos triunfos, por decirlo de esa manera, nunca logramos encontrar ese propósito maravilloso en nuestras vidas. Recuerdo siempre que a los 5 años, cuando se me preguntaba, ¿qué quieres hacer cuando seas grande? Yo decía, ayudar a las personas. No lo entiendo hasta la fecha, porque esa era mi expresión. Algunos querían hacer otras cosas, pero cuando a mí se me preguntaba, ¿qué quieres hacer o qué vas a hacer cuando seas grande? ¿Qué quieres hacer? Yo les decía, ayudar a las personas. Ahora entiendo que en su momento era lo que mi espíritu anhelaba hacer. Llegó a cierta edad y lo estamos disfrutando ciertamente. Ahora mira esto. Le dice, el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás testigo suyo a todos los hombres de lo que has visto y oído. Ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados, invocando su nombre. Qué maravilloso momento. De ese momento cuando decidimos bautizarnos. Yo recuerdo el 18 de marzo de 2001, 7 de enero la reconciliación, 18 de marzo el bautismo en agua. Fue maravilloso realmente, porque es un acto de obediencia. Y lo mismo, mira, pasa con Saulo en ese momento. ¿Sí? Levántate y bautiza, lava tus pecados invocando su nombre. Y me aconteció que vuelto a Jerusalén, que orando en el templo me sobrevino un éxtasis, y le vi que me decía, date prisa y sal prontamente de Jerusalén, porque no recibirán tu testimonio acerca de mí. Yo dije, Señor, ellos saben que yo encarcelaba y azotaba en todas las sinagogas a los que creían en ti, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Pero me dijo, ven, porque yo te enviaré lejos a todos los gentiles. Mira hasta dónde realmente llegan los planes de Dios para nuestras vidas. Mira, aquel que se sujeta a la voluntad del Señor, que realmente quiere conocerle, tener ese encuentro maravilloso con Él, tiene un propósito maravilloso en esta tierra. Por supuesto, la honra y la gloria sea para Él. Ahora mira esto. Filipenses capítulo 3, versículo 8. Y ciertamente, mira lo que dice Pablo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del reconocimiento de Cristo, del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Podría decirlo de esta manera. Ciertamente quien era Saulo ya no es importante para mí. Ya no es importante el puesto, el lugar,
la autoridad y todo lo que tenía como Saulo ya no es importante. Mira, lo dice de esta manera, ¿sí? Aún estimo todas las cosas como pérdidas, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. Qué maravilloso es conocer cada día su caminar, su andar, lo que Él hacía, cómo lo hacía y por qué lo hacía. Y vivir cada día procurando ser esa imagen de Jesús en esta tierra. Mira esto. Dice, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. ¿Qué decía él? Todo mi pasado, aún con tanta importancia que tenía, no es importante ahora, es basura. Porque mi interés ahora es ganar a Cristo, aprender cada día más de Él. Y mira qué punto llega Pablo. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Mira, la palabra del Señor nos dice que al momento de tener ese encuentro con Él, Dios nos dará una piedrecita con un nuevo nombre. Ese nuevo nombre que tiene un propósito en nuestras vidas. Entonces, mira esto. Con Cristo estoy juntamente crucificado. ¿Sabes? Dice estoy. No dice con Cristo me crucificaron. No dice estoy. Es voluntario. El crucificar el pecado, las mentiras, los engaños, las maldiciones. El crucificarlas y dejarlas allí. Porque dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entiendo, a mi forma de ver, que Él dice que a quien ven aquí ya no es Saulo, es Cristo. Porque trata cada día de actuar como Él, de ser de bendición, de ser de respaldo, de modelar el reino de los cielos. Ese será nuestro caso como cristianos. Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y mira otra palabra de Pablo, Filipenses capítulo 4, versículo 11 en adelante. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Mira qué maravilloso. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. En su momento, Saulo tenía una posición. ¿Algo le haría falta? No. Sí. Pero en este momento dice, ahora en el nuevo proceso, en la nueva vida que tengo, he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. ¿Será que ese es nuestro actuar? Y cuando estamos provistos al 100% aún más, estamos contentos. Cuando falta algo, cuando todo está bien, estamos bien. Cuando vienen conflictos, vienen pruebas o situaciones, momentos difíciles, realmente estamos bien con el Señor, confiando en Él, esperando en Él, sabiendo que todo en nuestra vida tiene un propósito. Nada sucede, es convicción, nada sucede en nuestra vida que no tenga un propósito. Dice la palabra que a los que amamos a Dios, todas, escucha esto, a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todo lo que pasamos, todo lo que vivimos, sea cruento, sea difícil, o sea de alegría y de gozo, todo va a servirnos para bien, para conocer más al Dios de la gloria, para vivir realmente en la plenitud que Él ha preparado para nosotros. Mira esto. Sé vivir humildemente y tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mira la historia de Saulo Pablo. Es impactante, porque ciertamente de tener un propósito terrenal, guiado por sus deseos, pensamientos, ¿sí?, intereses sociales, en ese entonces, a favor de él, viene a ser transformado ahora en Pablo, quien sabe y entiende que su propósito es ser de bendición. Nos ha llegado esa bendición de sus enseñanzas a través de la palabra, y nos damos cuenta realmente que tuvo un encuentro con Dios, porque solamente así podemos encontrar nuestro propósito. Recordamos una vez más y hacemos énfasis en este pasaje, Jeremías 1:5. Antes que te formara en el vientre, te conocí. No somos una casualidad. No nacimos por accidente. No somos consecuencia de un descuido.
o de un castigo. Realmente desde que Dios nos puso en el vientre de nuestra madre, tenemos un propósito sobre todas las cosas, de conocer al Dios Todopoderoso, de venir a ser hechos hijos de Dios y a vivir la vida en plenitud para ser de bendición donde quiera que estemos. Antes que te formara en el vientre te conocí, y antes que nacieras te santifiqué y te di por profeta a las naciones. Mira lo que dice. Antes que te formara en el vientre te conocí, antes que nacieras te santifiqué y te di un propósito. ¿Realmente hemos encontrado ese propósito? ¿Realmente vivimos dándole gloria al Señor con nuestras acciones de agradecimiento? Porque por fin nuestra vida tiene un sentido. Nuestra vida tiene un propósito. Sobre todo para darle gloria y honra al Señor, para ser de ayuda, para ser de respaldo. Mira que en verdad qué satisfacción da el saber que tenemos un propósito y que cada día trabajamos arduamente por cumplirlo para la gloria del Señor. Salmo 22:10, mira lo que dice. Perdón. Salmo 22:10. Sobre ti fui echado antes de nacer, desde el vientre de mi madre, tú eres mi Dios. Mira qué maravilloso saber que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios, y que nuestro ser, desde que fue concebido en el vientre y desarrollado en el vientre, ya anhelaba conocer al Dios de la gloria. Mira esto, Salmo 139:13, porque tú formaste en mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Mira qué confesión maravillosa. Nuevamente, no somos origen de casualidad, de descuido, de accidente. Somos originados. De alguna manera, lo digo de esta manera. Y mira lo dice Salmo 139:13. Porque tú formaste mis entrañas, me hiciste en el vientre de mi madre. Salmo 22:9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Mira qué maravilloso. Entonces, necesitamos como cristianos, como hijos de Dios, nacidos de nuevo, siempre concebir y ser respaldados en cuanto a que fuimos concebidos, nacimos y nacimos de nuevo con un propósito, como cristianos, como hijos de Dios. Todos tenemos un propósito, pero sobre todo los cristianos, aquellos que hemos recibido a Jesús como Señor y Salvador, que nos bautizamos, que recibimos el bautismo del Espíritu Santo y que tenemos en verdad en su momento maravilloso ese encuentro con Jesús, y venimos a encontrar que tenemos un propósito. Ahora bien, mira esto, mira esta palabra maravillosa, Isaías 55:4. He aquí, yo lo di, dice, he aquí yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. Aleluya. Mira qué maravilloso. Si sabemos que nacimos con un propósito, imagínate este propósito. Dice Isaías 55:4. He aquí yo lo di por testigo a los pueblos. ¿Sabes? Hay un propósito en nuestras vidas. Que el nombre de Jehová sea conocido. Que el pecador se arrepienta y venga y reciba a Jesús como Señor y Salvador y sea hecho hijo de Dios, para que encuentre el sentido y el propósito de su vida. ¿Cuántos en su momento viven frustrados aún teniéndolo todo? Hemos hablado que las riquezas, el dinero no puede comprar el amor. Puede comprar a las personas, pero no el amor. Puede comprar, por decirlo de esta manera, compañía, pero no puede, sí, comprar amigos. No puede comprar la fidelidad, no puede comprar el respeto, no se puede comprar. Y sobre todo la plenitud que solamente viene a través de Dios. Entonces, ahora bien, estamos hablando de que fuimos concebidos, nacimos de nuevo con un propósito, como cristianos, como hijos de Dios. Jeremías 1:10. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar, para destruir, para arruinar, para derribar, para edificar y plantar. Mira lo que nos dice el Señor. ¿Lo tomas? Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Por supuesto,
para arrancar y destruir toda obra del enemigo. Estamos pasando procesos en nuestra nación y qué maravilloso es recordar que la oración eficaz del justo tiene poder. Que cada vez que oramos y que intercedemos clamando por la misericordia de Dios, por el perdón y la transformación de nuestra nación, Dios escucha nuestra oración. Y por supuesto, arrancamos y destruimos todo plan satánico y diabólico, toda mentira y engaño, todo sistema de pecado, para arruinar y derribar, para arruinar los planes del enemigo que persiste en mantener, mira esto, la imposición de autoridad sobre los seres humanos, sobre nuestros semejantes, para arruinar esos planes que se mantienen en el aire, en el viento, en el tiempo, para deshacer lo que Dios ya ha dispuesto. Por supuesto, no tendrá consecuencias. ¿Por qué? Porque los cristianos, los hijos de Dios, estamos llamados para derribar, dice, para arruinar los planes y para derribar toda estructura. ¿Sabes tantas estructuras que existen en este tiempo que han traído como consecuencia los desórdenes, la desobediencia a Dios, la idolatría, la hechicería, la lujuria, codicia, avaricia, corrupción? Y Dios nos ha puesto, como dice la palabra, para derribar esas estructuras. ¿Hay algo imposible para Dios? Recordamos la palabra de Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces, mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar, para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Gloria sea su nombre. Para edificar al cuerpo de Cristo y para plantar el reino de los cielos. Mira qué maravilloso. Recordemos nuevamente que nacimos con un propósito. Y mira este propósito que el Señor nos dice, Isaías 42:7, para que abras los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Qué maravilloso. ¿De quién está hablando el Señor? De sus hijos, de todos los cristianos nacidos de nuevo, que cada día descubrimos que tenemos un propósito maravilloso para que el nombre de Jehová sea glorificado. Mira qué hermoso. Para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel a los presos y de casa de prisión a los que moran en tinieblas. Qué tremendo es darnos cuenta de cuántos realmente moran en prisiones de tinieblas, en confusión y en oscuridad. Mateo 18, mira lo que nos dice: sanen enfermos, limpien leprosos, resuciten muertos, echen fuera demonios, de gracia recibieron, den de gracia. Qué maravillosa es, la gloria sea al Señor, cuando tenemos la oportunidad de orar por los enfermos, declarando que es Dios quien hace la obra, que su palabra es viva y eficaz. Cuando oramos por los enfermos y recibimos el testimonio de sanidad, limpiamos leprosos, aquellos que están llenos de conflictos, de problemas, de vicios y de males. Resucitan muertos, aquellos que en su momento están sin esperanza. Ya no podemos, ya no se va a poder. Como Dios nos ha llevado, mira como dice la palabra, para resucitarles, echar fuera demonios. Por supuesto, qué autoridad Dios nos ha dado. Y dice la palabra: de gracia recibieron, den de gracia. Mateo 10:16. He aquí yo los envío como ovejas en medio de lobos. Sean pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Sabes? No es fácil realmente cada día buscar hacer la voluntad del Señor. Siempre hay oposición. El enemigo, como león rugiente, se levanta viendo a quién devorar. Pero sabemos que estamos cubiertos con la sangre de Cristo. Y que cada día necesitamos realmente ser prudentes. Pensar antes de hablar. Y sobre todo antes que una palabra salga de nuestra boca, pase por ese filtro de la palabra de Dios, para hablar realmente lo que es correcto. Y mira qué maravilloso. Marcos 16:15 en adelante. Y les dijo: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. La gran comisión. ¿Para quién? Para todos los cristianos, los hijos de Dios. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Mira qué maravilloso es tener la oportunidad cada día de llevar a las almas a la presencia de Dios. ¿A cuántos has llevado ya?
¿A cuántos has dirigido ya la presencia del Señor? Sabes, allá afuera en la calle, en la empresa, en tu trabajo, en la universidad, en los estudios, hay tanta necesidad de conocer realmente a Dios. El día de ayer Dios me permitía tener una experiencia maravillosa con un siervo, con una persona que Dios me permitía por una situación de trabajo el ir. Yo le preguntaba al Señor, qué impactante es saber que tú tienes propósitos. Y después de realizado el trabajo, comienzo a compartirle la palabra del Señor, las buenas nuevas. Y le pregunto, ¿eres cristiano? Me dice, no. ¿Sí? Y le muestro lo que dice la palabra del Señor en el libro de Juan, capítulo 1, versículos 11 y 12. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron y creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y le digo, para que usted sea hijo de Dios, tiene que recibir y aceptar a Jesús como su Señor y Salvador. ¿Quiere hacerlo? Sí, me dice. Y al momento que estoy orando por él y que recibe a Jesús como Señor y Salvador, al final le pregunto, ¿y cuál es su nombre? Me dice, me llamo Jesús. Me impacta realmente, mira, esto es maravilloso. Porque somos enviados a predicar el Evangelio, a guiar a las almas para el conocimiento de Dios. Tengo siempre la convicción, porque lo vivo en realidad, que allá afuera hay mucha necesidad. Fuera de la iglesia, fuera del templo, hay tantos que no le conocen. Aún cerca de nosotros, en nuestra familia, nuestros vecinos, en la calle, en todo lugar, hay gente que necesita de Dios y nosotros somos esa luz y esa sal. Entonces le dijo, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, mas el que no crea será condenado. Y mira versículo 17, Marcos 16, 17. Y estas señales seguirán a los que creen en mí, a los que creen. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si beben cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¿Cuál es la consigna? Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, en el nombre de Jesús. Mira qué maravilloso es saber que somos enviados para ser de bendición en todo lugar, para guiar a las almas a la presencia de Dios. Y como dice la palabra del Señor, estamos en Marcos 16, 17, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Realmente creemos en Jesús? ¿Realmente creemos en Dios? Porque si creemos, como consecuencia, por decirlo de esta manera, en el nombre de Jesús echaremos fuera demonios, hablaremos nuevas lenguas, tomaremos en las manos serpientes, y si bebemos cosa mortífera no nos hará daño. Sobre los enfermos pondremos nuestras manos y sanarán. Es la palabra del Señor. Ahora bien, mira lo que dice Isaías 42:6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Mira, Jehová nunca nos manda, ¿sí?, a la guerra sin respaldo. No nos manda a pelear batallas sin su respaldo y su gloria. Y todo lo que hacemos, lo hacemos para Él. Mira lo que dice Isaías 42:6. Yo Jehová te he llamado en justicia y te sostendré por la mano. Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Aleluya. Por luz de las naciones. Mira esta promesa. Te guardaré. Dice la palabra que somos benditos en nuestro entrar, en nuestro salir, en la ciudad y en el campo. Entonces, ¿qué nos impide glorificar el nombre del Señor? Te guardaré y te pondré por pacto al pueblo. Sabes, yo lo digo de esta manera, no nacimos en el lugar o en la ciudad donde nacimos por casualidad. Lo he compartido de esta manera. Decidí en su tiempo irme del país, viví muchos años fuera del país, pero Dios decide regresarme a esta ciudad, a esta nación, y he entendido que hay un propósito para comenzar, para interceder por mi familia, por mi ciudad, por mi nación. La oración eficaz del justo tiene poder, y yo te digo una vez más, no fue una casualidad que hayas nacido donde naciste, porque Dios tiene propósitos, nada es originado por la casualidad. En el Señor no existen casualidades. Entonces, mira lo que dice: te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Pasaje maravilloso también, Josué 1:5. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida.
Josué 1:5. Mira la promesa del Señor para sus hijos, para aquellos que cada día buscan hacer su voluntad y ser de bendición en todo lugar. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. Dice la palabra que la buena obra que inició en nosotros cada día la perfecciona. Ahora mira esta palabra maravillosa. Entonces, ¿qué puedo confesar de la palabra? Mira, me encanta confesar este Salmo 23 en primera persona. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temo mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me infunde aliento. Mira qué maravilloso saber que en todo este proceso no estamos solos. Dios está con nosotros, guiándonos, dándonos esa plenitud y encontrándole sentido a nuestras vidas. Nuevamente, todo ser humano tiene un propósito, pero sobre todas las cosas, el cristiano, el Hijo de Dios. Y ese propósito, al conocerle, mira, realmente le desarrolla como persona, como hijo de Dios. Y le lleva a ser de bendición donde quiera que esté. Pasaje más, Mateo capítulo 5, versículo 13 al 16. Mira lo que dice la palabra. Ustedes son la sal de la tierra. Pero si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Ustedes son la luz del mundo. Mira qué maravilloso. Lo primero que dice, ustedes son la sal de la tierra. Ahora dice, ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Realmente sabes, desde que hicimos a Jesús, el Señor de nuestras vidas, desde que comenzamos el proceso de discipulado y de transformación, ya no podemos escondernos. Yo le digo en esta ciudad, gloria sea su nombre, ya no me puedo esconder. Ya me conocen y saben realmente que amo servirle al Señor, que pueden contar con mi apoyo y mi respaldo. Mira esto. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Tampoco se enciende una luz para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. ¿Sabes? No recibimos a Jesús como Señor y Salvador, como luz en nuestras vidas, para escondernos, para estar solamente encerrados bajo cuatro paredes. ¿Sabes cómo se glorifica realmente el nombre del Señor aún con mayor fuerza? Yendo y cumplir con la gran comisión, hacer discípulos, orar por los enfermos, interceder por los que están en conflicto y sobre todo ser luz y sal. Mira qué maravilloso. Tampoco se enciende una luz para ponerla debajo de un cajón, sino sobre el candelero, y así alumbra a todos los que están en la casa. Así alumbre su luz delante de los hombres, para que vean sus buenas obras y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Mira qué maravilloso. Porque todo lo que hacemos como hijos de Dios, como siervos del Señor, es para honrar y glorificar su nombre. A tal punto que lleguemos a esto. Mira esto, Mateo 5:44. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que los aborrecen y oren por los que los ultrajan y los persiguen. A tal punto llegamos como siervos del Señor, como hijos de Dios, que oramos, ¿sí? Amamos a nuestros enemigos, bendecimos a los que nos maldicen, hacemos bien a los que nos aborrecen y oramos por los que nos ultrajan y nos persiguen. Mira qué maravilloso. Ahora bien, y aún en las condiciones más difíciles, en los momentos difíciles que estemos pasando, estoy en estos tiempos difíciles, pero aún cuando estamos en esos tiempos difíciles, saber que todo lo que hacemos, sí, es para glorificar el nombre del Señor. En su momento, cuando he pasado condiciones fuera de lo común, para llevar a un pecador a la presencia del Señor, me sorprendo, porque Dios pone esos momentos tan maravillosos para que su nombre sea glorificado. No lo planificamos, es Dios el que va y nos lleva a esos momentos tan importantes. Entonces, aún en las condiciones más difíciles que estemos pasando, seguir siendo de bendición. El ejemplo, Mateo 27:21, y respondiendo el gobernador les dijo, ¿a cuál de los dos quieren que suelte? Y ellos dijeron, a Barrabás. Mira qué impactante ese momento tan difícil que está pasando Jesús. Sin embargo, es momento difícil, es de bendición para Barrabás.
quiero creer en su momento, o entender que en su momento Barrabás conoció a Jesús y tuvo un encuentro con él. Porque nada sucede por casualidad. Volvemos a ese punto. Aún en las condiciones más difíciles en que nos encontremos, ser de bendición. Otro de los ejemplos, Lucas 23:39 en adelante. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo: si tú eres Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Respondiendo el otro le reprendió diciendo: ¿ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este, hablando de Jesús, ningún mal hizo. ¿Sabes? Los dos ladrones que están a los lados de Jesús. Y mira lo que dice este segundo. ¿Ni aún temes a tu Dios estando en la misma condenación? Nosotros a la verdad justamente padeceremos, dice, padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Y dijo a Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Un momento bastante crucial para Jesús. Ha sido golpeado, molido a golpes, burlado, escupido, abofeteado, y ahora está crucificado, pasando ese proceso de crucifixión bastante difícil. Sin embargo, este hombre le dice: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. ¿Y qué hace Jesús en ese momento? Le dice: de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Aún en ese momento, que es el ejemplo de Jesús que debemos de seguir, aún en el momento más crítico, Él está siendo de bendición para aquel que está a su lado y solicita su ayuda. Entonces, mira esto. Hemos hablado el día de hoy que fuimos concebidos, nacimos y nacimos de nuevo con un propósito. Sobre todo para glorificar el nombre del Señor. Y mira esta oración, segundo libro de Samuel 7:29. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo. ¿Sabes que esta es la petición el día de hoy? Que Jehová realmente nos bendiga y nos guarde, haga resplandecer su rostro sobre nosotros, y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no tengamos temor, porque hemos encontrado un propósito en nuestras vidas, una razón de vivir. Entonces la oración de hoy, segundo libro de Samuel 7:29. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Yo quiero pedirte en esta tarde que tomemos y recibamos esta palabra de bendición y que la creamos, porque Dios tiene propósitos para nosotros y tiene propósitos sobre todo de reflejar su gloria a través de nosotros. Y entonces la petición el día de hoy, vuelvo a ese punto, de acuerdo a este pasaje de segundo libro de Samuel 7:29, ten ahora bien de bendecir la casa de tu siervo. Es el deseo de nuestro corazón, que Jehová nos bendiga. Ten ahora bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Mira, aquí necesitamos una vez más reconocer que no estamos en esta tierra por casualidad, de que Dios nos puso, desde que Él nos puso en el vientre de nuestra madre, nos conoció, nos santificó y nos dio con un propósito en esta tierra. El propósito de conocerle, el propósito de ser transformados y ser de bendición en todo lugar donde estemos, para que cuando vayamos en la calle, en el trabajo, en el negocio, en la empresa, en los estudios, seamos esa luz y esa sal que hemos sido llamados. Y créeme que realmente encontraremos la plenitud del gozo de servirle al Señor y ser de bendición en todo lugar. Así que quiero pedirte en esta tarde que le demos gracias al Señor por esta palabra y que nuevamente le pidamos que nos bendiga todos los días, que bendiga a nuestra familia, a nuestro hogar, a nuestros hijos, nuestra descendencia, para que podamos permanecer perpetuamente, como dice la palabra, delante de Él,
porque Él ha prometido, como dice la palabra, que su bendición, que por su bendición será bendita nuestra casa, nuestro hogar, nuestra descendencia, declaramos nuestra ciudad y nuestra nación para siempre. Porque sabes algo, lo dice la palabra, el justo por la fe vivirá. Entonces, yo quiero pedirte en esta tarde que oremos, que le demos gracias al Señor por este privilegio que nos ha dado de escuchar su palabra, que nos ha exhortado realmente a conocer nuestro propósito como hijos de Dios, como siervos de Dios. Sabes, lo digo siempre, allá afuera hay mucha necesidad, en nuestra familia hay mucha necesidad, y un siervo y una sierva del Señor que está dispuesto a hacer luz y sal será de bendición, y seguiremos expandiendo el reino de Dios. Sigamos orando por nuestra ciudad, sigamos orando por nuestra nación, intercedamos, porque sabes, viene el tiempo realmente en que la gloria de Dios se verá en nuestras naciones para glorificar, y veremos cómo se levanta y el enemigo es echado fuera. Toda la confusión, el pecado, las maldiciones, la corrupción serán echadas fuera de nuestra nación. Le doy siempre, lo digo, gracias al Señor por ese remanente que Él ha dejado, los 10 justos en cada ciudad y en cada nación, que procuramos cada día ser de bendición. Oramos, Padre, te damos gracias por esta palabra que nos has dado. Recibimos hoy, Señor, con certeza la seguridad, Señor, y te damos gracias, Señor, porque hoy entendemos nuevamente y confirmamos que no somos una casualidad, que no fuimos concebidos por casualidad, por descuido, sino que desde el momento en que nos pusiste en el vientre de nuestras madres, nos conociste, nos santificaste y nos permitiste nacer con un propósito, sobre todo para que tu nombre sea glorificado y para que a través de tu presencia y tu gloria podamos vivir realmente dichosos, felices y bendecidos, siendo luz y siendo sal en todo lugar. Te damos gracias, Señor, porque nuestra mente se expande cada día cuando oramos y cuando intercedemos, declarando tu palabra, tus promesas, y creyendo, Señor, que para ti no hay nada imposible, y que la oración eficaz del justo tiene poder, porque lo hemos visto en nuestra familia, en nuestro hogar, lo veremos en nuestra ciudad, en nuestra nación. Gracias una vez más, Señor, por tu palabra, y gracias, Señor, porque cada día nos recuerdas que somos tus hijos, que somos tus amados, que somos tus siervos, y que tu deseo, Señor, como tus amados, es que seamos prosperados en todas las cosas, que tengamos salud, así como nuestra alma prospera, y que cada día sigamos siendo luz y sal, siendo bendición donde quiera que vayamos. Todo esto te lo pedimos y te lo agradecemos en el santo y bendito nombre de Jesús, para quien sea la honra y la gloria, hoy y siempre. Amén, amén y amén. Nuevamente, que el Señor te bendiga. Valdría la pena volver a escuchar el mensaje para fortalecer nuestra fe y seguir compartiendo y seguir creciendo en este proceso. Que el Señor te bendiga.